regularización de siembras de banano. Para hablar del tema y su importancia, la importancia de su cumplimiento, nos vamos a conectar vía Zoom con el abogado Carlos Ceballos. Él es experto en Derecho Agrícola, tiene un MBA y una maestría en Derecho Internacional. Abogado Ceballos, gracias por la gentileza de concedernos esta entrevista. A pesar de la diferencia horaria, sabemos que se encuentra usted en Madrid, pero agradecemos consecuentemente la gentileza que tiene para con nosotros. ¿Cuándo se expidió el decreto ejecutivo? ¿Qué dice exactamente y cuál es el objetivo que persigue esta reforma que entiendo es de carácter única y transitoria? Bienvenido. Luisa, ¿cómo estamos? Buenos días a todos los oyentes de WQ Radio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el decreto ejecutivo 231 fue emitido el 24 de noviembre del 2025 por el presidente Daniel Noboa y busca regularizar todas aquellas siembras de banano no autorizadas por la autoridad competente en territorio ecuatoriano. Como ustedes saben, el artículo 8 de la ley de banano pues establece precisamente una prohibición expresa de siembra. Entonces, aquellas personas o aquellos productores que hayan decidido igual ampliar sus plantaciones de banano no tenían la autorización para hacerlo. Entonces, todas estas plantaciones están ligadas a un catastro. Es decir, que cada finca tiene como una identificación en el sistema de control bananero del Ministerio de Agricultura, que es como su cédula de identidad. Las fincas asimismo pues tienen estas numeraciones. Y este decreto va a permitir que todas aquellas plantaciones o siembras que hoy no cuentan con ese registro puedan regularizarse. Abogado Ceballos, ¿en qué consiste exactamente este proceso de regularización de siembras de banano? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso o el tratamiento como tal consiste en la aceptación por parte del productor de la realización de las siembras no autorizadas. Es decir, declarar ante la autoridad pública que han realizado estas siembras por X número de hectáreas y posteriormente la autoridad pues declarar los responsables de la siembra para de esa manera fijar la cuantía que les corresponde pagar. Es decir, tienen que pagar una multa por cada una de las hectáreas que ellos han sembrado sin tener esta autorización. ¿Qué busca la medida? La medida lo que busca o persigue básicamente es transparentar al sector productor y exportador bananero. ¿Por qué? Porque con esto sabremos cuántas hectáreas realmente tiene el Ecuador disponibles para exportar. Me queda claro. Ahora, ¿hay algún procedimiento en particular para poder aplicar y poder transparentar o poder regularizar la siembra? ¿Qué es lo que debe hacer el productor o el exportador consciente de que tiene siembras que no han sido declaradas y de las cuales no tienen conocimiento las autoridades? ¿Qué debo hacer yo si soy productor y exportador? ¿Cómo aplico y me acojo a esta disposición o decreto ejecutivo? Muy bien. Los productores deben realizar un proceso de regularización presentando un formulario que se encuentra a disposición del Ministerio de Agricultura en el Acuerdo Ministerial 103. Asimismo, deberán adjuntar ciertos otros documentos, como documento planimétrico de la finca en cuestión, unos certificados de historia de dominio, el pago del impuesto predial y posteriormente someterse a una visita técnica para verificar que la plantación realmente existe y asimismo un procedimiento administrativo sancionador ante la autoridad agraria donde se declara la culpabilidad y posteriormente se fija la sanción o la multa. Bajo este esquema hay que tener en consideración que esto es realmente importante para los productores, porque los productores cuyas fincas no cuenten con estos códigos o con esta cédula de identificación están inhabilitados para celebrar contratos de compraventa de bananos, están inhabilitados para poder ingresar y registrar esos contratos ante el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, estos procesos de regularización tienen aspectos muy positivos, los cuales van a otorgarle
derechos a los productores que va a permitir el cumplimiento por parte de la autoridad agraria para precautelar a esos pequeños productores en todo lo posible. Ahora, en que les paguen a tiempo, en que no les hagan descuentos no autorizados por ley, entre otras cuestiones. Ahora, abogado Ceballos, ¿qué dice el decreto ejecutivo con respecto a los plazos? Porque yo creo que eso es muy importante dejarlo en claro. Entiendo que el decreto ejecutivo 231, emitido por el presidente de la República el 24 de noviembre a la ley de banano como una reforma única y transitoria, habla de plazos. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los plazos y qué importancia cobran en este proceso de regularización? Bien, el decreto nos menciona un plazo en concreto, que es realizar estas regularizaciones desde ahora, ¿verdad? Este mes de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, también menciona de que se tiene que instrumentalizar. ¿Cómo se instrumentaliza? El Ministerio de Agricultura y Ganadería pues, ha emitido una resolución la semana pasada que precisamente pues, esclarece esto de las etapas de presentación de la solicitud de regularización. ¿Ok? Entonces eso nos permite pensar que existen dos momentos o dos etapas para presentar la regularización. ¿Y qué o cuál es la diferencia real de esta regularización? Pues la sanción. Todas aquellas personas que presenten su solicitud de regularización de siembras hasta el 31 de diciembre del 2025 deberán pagar una multa proporcional y aproximada de $600 por hectárea. Sin embargo, todas aquellas personas que deseen realizar su proceso de regularización de siembras desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026, no solamente tendrán que pagar el valor de la multa anteriormente mencionado, los $600 por hectárea, sino que adicionalmente se deberá incorporar una tasa, una tarifa de 10 salarios básicos unificados. Esto implica que si hoy estamos en $470, estamos hablando de que sean 4.700. Sumado al valor de la multa, son $5.300. Entonces, la persona, en este caso el productor, estaría llamado a realizar pagos ya no de $600, sino de $5.300 para regularizar sus siembras, lo cual evidentemente pues, es mucho más alto y difiere de los procesos de regularización de siembra que se llevaron en el pasado durante los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, respectivamente, quienes en su momento pues fijaron una multa de $600 por hectárea. En cambio aquí tenemos este mes de diciembre únicamente bajo ese esquema y a partir de enero hasta diciembre del 2026 cambia completamente de manera radical con un valor de $5.300 por hectárea. Es un valor sumamente oneroso e importante, sin duda. Ahora, aquí una pregunta a usted, que es el que maneja estos temas por su experiencia y su vinculación tanto con exportadores como con productores. Si hoy, hasta que cierre este año, o en su defecto, si no se cuenta con los recursos, a pesar de que se quiere acceder a esta oportunidad que se brinda por parte del gobierno nacional a través de la emisión de este decreto ejecutivo, digo, quieren regularizar, pero no cuentan con los recursos. Le pregunto, ¿existen algún tipo de acogerse a algún procedimiento que a lo mejor establece o contempla la ley o la autoridad de decir, ok, yo tengo 100 hectáreas y quiero regularizarlas, pero no tengo todo el dinero en este momento? ¿Puede hacer un acuerdo de pago acogiéndose a lo que es solamente este año y de alguna manera transar o cerrar con el mínimo valor? Y si no lo tiene ni siquiera para pagar el mínimo, ¿podrá hacerlo de igual manera en el año 2026 de acuerdo al plazo que establece el decreto o no? Muy bien, Luisa, la pregunta es importante, sin embargo, me permito responderla en base a lo que hemos ya vivido en los procesos anteriores con Lenín Moreno, Guillermo Lasso y nuevamente en esta ocasión. Esto tiene una particularidad. Sabemos que es un valor oneroso los que se tienen que cumplir por el cumplimiento de la sanción
y la fijación de la multa del procedimiento administrativo sancionador. Pero se puede prorratear el pago. No hay que hacer un pago inmediato. Se puede hacer un pago prorrogado a 10 meses. Un pago por mes durante 10 meses. Entonces, esto evidentemente permite desahogar al productor que está deseando o deseoso de realizar su proceso de regularización de siembra. Sabemos que el valor es realmente alto, sin embargo, el ministerio, pensando en esto, pues ha dispuesto pagos prorrateados como en las ocasiones anteriores de hasta 10 meses plazo. Bien, me queda claro. Ahora, ¿puede hacerlo de manera directa el productor o el exportador? ¿O es preferible tener una representación legal, alguien que pueda dar el acompañamiento que amerita? Porque muchas veces, no solamente a nivel de productores, y en este caso con la autoridad del ramo, que es el Ministerio de Agricultura, sino incluso personas civiles como esta servidora, necesita del acompañamiento de un contador para poder cumplir con el pago de mi impuesto a la renta, porque muchas veces no todos tenemos la facilidad o el conocimiento para poder manejar o llenar cierto tipo de formularios. Para algunos el tema será muy sencillo, pero al menos no se nos hace a todos. Y lo digo porque en lo personal me toca pagar a una persona que es mi contadora y es una persona muy honesta y me acompaña. De lo contrario, podría yo llevarme terribles sorpresas por no estar al día en el cumplimiento de mis obligaciones. ¿Qué es lo lógico o lo ideal o lo pertinente? Bueno, como en casi todos los trámites, incluso en temas de defensa particular ante procedimientos judiciales o administrativos, uno está capacitado, la persona en sí está capacitada para hacerlo de manera particular. Lo pueden hacer directamente sin ningún problema, pero sí que va a ser necesario contar con la presencia de un equipo legal o un abogado. ¿Por qué? Porque como indiqué hace un momento, hay un procedimiento administrativo sancionador que se apertura al momento que se presenta la solicitud. Si bien es cierto, una persona podría presentar la solicitud de manera autónoma y particular, sí o sí, obligatoriamente va a requerir de la presencia de un abogado para al menos la etapa del procedimiento administrativo sancionador. Y lo ideal tal vez sería contar con la presencia de este patrocinador legal, ¿verdad? Incluso desde la presentación hasta la finalización del trámite, porque pueden suceder diferentes cuestiones en el proceso. Como por ejemplo, y al final de cuentas, esto es un trámite o es un procedimiento administrativo, es una gestión administrativa que está regulada por el Código Orgánico Administrativo, y al final de cuentas las resoluciones y todo lo que esto se emita puede estar sujeto a revisiones, a apelaciones, entre otras cuestiones. Por lo tanto, mi sugerencia es que traten de contar con un abogado de confianza que les dé el acompañamiento hasta la resolución y la emisión del código de la finca en regularización. ahora, aquí hay un punto que es esencial, al que usted hace referencia, que quien no haya hecho este procedimiento, definitivamente, si es productor, no podrá vender su fruta como debiera y poderla entregar a la empresa exportadora que se la compre, obviamente cumpliendo con los precios oficiales que fija el Estado, porque no podrá celebrar el contrato si no tiene el certificado. O sea que no es que puedo decir, no tengo la plata ahora, no lo quiero hacer, no importa, lo haré después. No podrá exportar o no podrá vender su fruta para que pueda ser exportada. Y si es en el caso del exportador, si no demuestran que existe el contrato firmado entre exportador y el productor, no podrán realizar, en este caso, la exportación de ese banano a los mercados hacia donde están de destino de nuestro país. Efectivamente, muy bien. Esto vamos a hacer una analogía. Esto es como la persona que puede manejar un carro pero no tiene la licencia. ¿Lo puede hacer? Sí, definitivamente puede manejar el carro, sin embargo, pues no debería porque no tiene la licencia para hacerlo. Aquí, en cambio, la ley de banano es clara y define 3 actores: los exportadores, los productores y los comercializadores. En este caso, pues los exportadores necesitan la licencia para exportar. El productor, en cambio, necesita su licencia para producir y para poder vender su fruta al exportador. El comercializador hace a sus veces, puede ser un híbrido y puede representar a pequeños productores para hacer un todo y tener mejores prerrogativas en la contratación con los exportadores o no.
Entonces, en este caso, como bien menciona Luisa, el tema es el siguiente. Aquellos productores cuyas fincas no hayan sido regularizadas no tendrán la calificación, no tendrán ese código o ese catastro que los va a habilitar para celebrar el contrato de compraventa. Entonces, esas plantaciones están fuera del marco regulatorio y del esquema de protección del Estado por parte de la ley de banano, porque se entiende que esa plantación no existe, básicamente. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, si ellos no regularizan y no obtienen su código, no podrán celebrar contratos de compraventa y no los van a poder registrar, porque no existe en el catastro o en el sistema de control bananero unibanano. Ahora, abogado Ceballos, perdóneme que le haga esta pregunta, pero ¿este decreto beneficia tal vez a los más grandes productores y exportadores o beneficia a todos los integrantes de la cadena? Dígase, no solamente el gran productor o el gran exportador, sino también al pequeño y al mediano. ¿Reciben el mismo tratamiento? ¿Va para un beneficio colectivo o es que se intenta privilegiar a un grupo específico y que tiene más prerrogativas o posibilidades? Porque quieren poder regularizar aquello que han sembrado de más. A ver, el decreto ejecutivo 231 no está buscando beneficiar a uno o a dos productores, está buscando beneficiar a todo el sector productor de banano. Estamos hablando de que en la actualidad, según las cifras internas del Ministerio de Agricultura, se entiende que existen una media de 5.400 productores, en donde la mayoría, digámoslo así, unos 4.700 aproximadamente, son pequeños productores. Y muchas personas tienen la oportunidad de sembrar, así sea 1 hectárea o 2 hectáreas adicionales, con el esfuerzo que han hecho para ampliar sus operaciones, para tratar de mejorar. Entonces, vamos a tener dos posturas, evidentemente. Posturas de personas que consideran que esto es un beneficio y posturas de aquellos productores que consideran que esto es un problema. ¿Por qué puede ser un beneficio? Es un beneficio porque evidentemente transparenta el juego y permite a todos conocer y ver la realidad productiva del país y saber cómo esto va a repercutir o a beneficiar en las exportaciones de cara a los siguientes años. En cambio, lo podemos ver como un prejuicio o como un problema por el hecho de que vamos a enfocarnos en la ley de oferta y demanda. Si tenemos mucho producto, el precio en teoría tendería a bajar. Si tenemos poco producto, el precio en teoría va a tender a subir. Por lo tanto, existe siempre esta preocupación de si hay demasiado producto, ¿eso no podría afectarnos al precio? Entonces, al final, eso también puede generar mucha preocupación en el productor bananero. Pero vuelvo y repito, la medida, el decreto es para todos. Bien. La ley no exime a alguna persona. La ley está hecha para todos. En este caso, el decreto es para todos y pues va a tener una posición positiva y una posición negativa, pero es para todos. Abogado Ceballos, aprovechando de su presencia y de la deferencia que ha tenido para darnos esta entrevista, que es muy importante, sobre todo por los plazos y por los beneficios a los que pueden acogerse tanto productores como exportadores para iniciar este proceso de regularización de siembras que transparente la realidad del sector. Le pregunto, ¿cómo ha sido, ya que usted, entiendo, está asesorando al gremio exportador, tiene vínculos también con los sectores productores que a su vez están agrupados en asociaciones que también exportan, no solo producen, sino que también exportan su fruta? Si yo le preguntara cómo ha sido el comportamiento de la industria, del sector que integran los dos actores principales de la cadena, como son productores y exportadores, ¿cómo ha sido el comportamiento en este año que está por decurrir y finalizar? ¿Qué me diría usted? ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Ha sido un año bueno, positivo, malo, negativo, mejor que el anterior? ¿O no creció al mismo nivel o ha crecido más? ¿Qué me diría? Bueno, yo creo que el año 2025 ha sido relativamente un año positivo dependiendo del ojo quien lo quiera ver.
¿ya? Sin embargo, a nivel de cifras de exportación, en el año 2024, al cierre de año, tuvimos una cantidad de cajas exportadas de 344.056 aproximadamente. Y hoy, en este año, digamos a cierre, digamos corte de octubre, teníamos ya 315 millones de cajas exportadas, lo que implica que es el 91% del total del volumen exportado del año anterior. Por lo tanto, nos deja ver y evidenciamos que si esto es una cifra que es hacia el mes de octubre, la tendencia ha sido a subir. Es decir, hemos aumentado los volúmenes de exportación, lo que significa más banano ecuatoriano para el mundo, lo cual es positivo. Significa que estamos entrando a más mercados, que estamos ganando posicionamiento de mercado como tal, que hay mayor posibilidad de seguir ampliando nuestros horizontes y abrir nuevos mercados en general, nuevas oportunidades de negocio, permitir a nuestros productores que sigan ofertando su fruta. Entonces, en ese sentido, yo diría que es un año positivo en términos generales. ¿Que hemos tenido desafíos? Sí, definitivamente han existido desafíos de diferentes órdenes, pero creo que el Ecuador ha sabido sortear los diferentes temporales que se le han venido presentando a lo largo del año. Conocemos y sabemos de que se trata de un sector muy resiliente. ¿Cuáles son los principales destinos de la fruta ecuatoriana, del banano ecuatoriano? Por supuesto, nuestro primer destino exportable es la Unión Europea, seguido de Rusia. Posteriormente tenemos Medio Oriente, luego Estados Unidos, Cono Sur, Asia, pero vamos a más de 70 destinos. En realidad, la fruta ecuatoriana hoy por hoy se dirige a muchas partes del mundo y esperamos pues, que así siga esa tónica durante el año 2026. Finalizo, abogado Ceballos, con la del estribo, y es: ¿cuán importante ha sido para el sector el acompañamiento del gobierno nacional a través de las diferentes autoridades y estamentos que se requiere de ese apoyo o respaldo para poder avanzar y poder sortear las vicisitudes que se puedan presentar en un sector tan importante como este? Yo creo que la figura del Estado ha sido preponderante en esta oportunidad debido a que se ha dado mucho seguimiento y apoyo al agro en diferentes productos, no solamente en banano. Se han implementado muchos programas, muchos eventos que están destinados al fortalecimiento fitosanitario para evitar la propagación de plagas, mitigar riesgo de presencia de plagas. Asimismo, se han aperturado líneas de crédito en Banecuador que buscan y persiguen mejorar las condiciones de los productores de las diferentes áreas, no solamente banano, cacao, caña, entre otras. Y por supuesto, pues el tema de los acuerdos internacionales. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos hace pocos días, tenemos la apertura de una nueva sede ecuatoriana en Emiratos Árabes. en Emiratos Árabes Unidos, justamente. Precisamente son mecanismos y medidas que fomentan al desarrollo comercial e internacional de nuestro país y que permite que nuestra oferta exportable salga avante cada día más. Y también, ¿por qué no? Y vale la pena mencionarlo, se han hecho esfuerzos en materia de seguridad, en materia judicial, precisamente para tratar de mitigar los riesgos que se presentan en el día a día. Pero vuelvo y repito, este gobierno ha tenido una participación bastante activa con las diferentes áreas del sector agrícola. Abogado Ceballos, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros de acompañarnos en esta entrevista, en este tema que es muy importante para uno de los sectores más preponderantes dentro de la vida económica nacional, como es el sector del banano. Gracias nuevamente y espero en algún futuro próximo poder volver a hablar de este y de otros temas que son vitales dentro de la economía nacional. Ojalá en algún rato podamos tenerlo de manera presencial. Un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Son las 9:01 a.m. Ha sido la intervención del abogado Carlos Ceballos, hablando acerca de la importancia de la regularización de la siembra del banano
ecuatoriano. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes tenemos importantes avisos públicos.